Te habla Oscar 309. Este día hablaré sobre la situación actual de Cuba, la posible enorme crisis económica que se viene para Cuba y cómo Cuba, tal como la conocemos hoy, podría colapsar. No olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. También ya puedes encontrarme en Facebook y Twitter como Oscar 309 para tener más interacciones en temas como este. Los links de mis redes sociales están en la descripción. Cuba es el último régimen comunista en todo el continente americano. Esta isla ha estado aislada del mundo ya por varias décadas. Sin embargo, ha logrado sobrevivir porque ha sido un estado subsidiado por diferentes países. Desde el triunfo de la Revolución Cubana, el estado cubano nunca vio la necesidad de abrirse al mundo como si tuvo esa necesidad de abrirse al mundo, por ejemplo, China, que si no lo hacía iban a colapsar. Sin embargo, Cuba era un punto estratégico para la Unión Soviética y la Guerra Fría, al estar apenas a 90 kilómetros de Florida, Estados Unidos. La Unión Soviética regaló millones y millones de dólares en productos, recursos naturales, armas militares, armas nucleares, petróleo, etc. Una de ellas, las armas nucleares que generaron la crisis de los misiles en Cuba de 1962, por ejemplo. Y Cuba no tuvo que hacer nada para sobrevivir, es decir, no tuvo que desarrollar una economía productiva. Sin embargo, este financiamiento soviético llegó a un final, cuando la Unión Soviética fue disuelta en diciembre de 1931. Entonces Cuba empezó a entrar a una crisis económica profunda que el régimen cubano llamó como un periodo especial. Este periodo especial era básicamente la escasez de alimentos, el aumento significativo de la pobreza, la caída en la calidad y cantidad de servicios públicos brindados en la isla, y allí fue cuando Fidel Castro empezó a buscar las nuevas fuentes de financiamiento. Para la desgracia de todos, la encontró la riqueza del petróleo venezolano, que empezó a darle dinero cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Durante toda la década de los 90 en Cuba hubo una fuerte crisis económica que hizo que aproximadamente 2 millones de cubanos salieran huyendo de la isla hacia Estados Unidos, quienes fueron los que salvaron de nuevo al régimen cubano al mandar millones de dólares en remesas, y sin querer financiaron el gasto y poder adquisitivo de los cubanos, haciendo Cuba una isla de consumo. Es por esta misma crisis que Cuba sufrió en los años 90 que se dio la crisis de los balseos, donde miles de cubanos estaban llegando a diario a las costas de Florida en balsas huyendo del hambre y la miseria en la isla. Luego de la década de los años 2000, Cuba empezaba a recuperarse y a ver cierta estabilidad, gracias a los millones de dólares que Venezuela metía en la economía cubana, de los más de 100.000 barriles de petróleo que Hugo Chávez enviaba a la isla diariamente. No solamente eso, el régimen de Chávez también mandó toneladas de otros recursos naturales que se explotaban en Venezuela, como lo fue el oro, la plata, etc. Durante la época del chavismo en Venezuela, Cuba disfrutó de una cierta estabilidad gracias a estos millones de dólares venezolanos, y los últimos años no se ha escuchado de escasez de productos ni de grandes crisis en la isla. También Cuba empezó a diversificar sus fuentes de dinero, como lo fue por ejemplo el comercio que se abrió con Brasil para hacer negocios con ellos bajo el mandato de Lula da Silva. Cuba también empezó a mandar doctores cubanos a varios países latinoamericanos con gobiernos de izquierda a cambio de cierto dinero para subsistir. Solo en Brasil, por ejemplo, se implementó el programa Más Médicos, que mandó a 11.000 doctores cubanos quienes recibían miles de dólares en salarios, y además Brasil mandaba productos a la isla a cambio de esto. Otro de los grandes financistas del régimen cubano fue Argelia, quien también mandó miles y miles de barriles de petróleo al régimen cubano a cambio de médicos y maestros. También se mandaron otros productos y gracias a esto el régimen pudo tener cierta estabilidad durante los últimos años. En 2013, ya bajo el mandato de Raúl Castro, empiezan a hacerse algunas reformas pro libre mercado, como lo fue el permitirle a los cubanos abrir negocios privados que fueran avalados por el gobierno. Era la primera vez desde el triunfo de la Revolución Cubana que ocurría esto. Y el turismo empezó a ser gran parte de la economía cubana, esto gracias a la apertura del gobierno a la inversión extranjera. Se empezaron a abrir hoteles de cadenas internacionales y esto empezó a dejar dinero en la economía cubana. Los cubanos por los últimos 20 años vieron una cierta estabilidad, por lo menos económica, hasta ahora. Ahora Cuba está pendiendo de un hilo para caer nuevamente en una crisis económica igual o incluso peor que la de los años 90. Primeramente porque su principal y más grande socio comercial, Venezuela, ha caído en una profunda crisis económica, política y social sin precedentes. Hasta hace poco Venezuela aún mandaba cerca de 100.000 barriles de petróleo diarios a Cuba. A cambio de esto les daban médicos y espías. Se sabe que en Venezuela hay entre 20.000 y 25.000 espías cubanos para controlar la población y mantener en orden a los militares que se quisieran sublevar. Sin embargo, esta ayuda ha sido cortada por la mitad y esto ha empezado a tener muchas consecuencias en Cuba. Tras 2 décadas de relativa estabilidad
ahora, Cuba vuelve a hacer frente a uno de sus demonios, la escasez de alimentos y medicinas. Conseguir algo tan básico como el pollo, el aceite, los huevos o la leche en polvo se está convirtiendo en un problema cotidiano para millones de cubanos. Ahora mismo yo tengo un hambre, que no he comido nada, y ya todavía no empezó la escasez como tal, y yo no he comido nada, porque tengo que hacer la cola del pan. Pero, ¿qué pasó con el resto de socios de Cuba? Bueno, como ya todos sabemos, en Brasil hubo elecciones el año pasado que dejaron al socialismo del siglo XXI fuera del poder político en Brasil. Ganó Jair Bolsonaro, y una de las primeras consecuencias de esto fue que Bolsonaro dio fuertes declaraciones en contra del programa Más Médicos y criticó duramente que por estos servicios el Estado brasileño estuviera subsidiando a Cuba por 11.000 millones de dólares al año, a cambio de médicos, azúcar, tabaco, ron y níquel. Según Bolsonaro, esto era regalarle dinero al régimen cubano. Brasil entonces retiró 11.000 médicos cubanos de su país y terminó con las importaciones de productos cubanos a Brasil. Esto para Cuba fue un duro golpe, pero para la economía brasileña apenas y se sintió por el tamaño de la economía. Entonces a Cuba le quedan dos fuentes de financiamiento, su convenio con Argelia para la cooperación mutua y el turismo. Sin embargo, Abdelaziz Bouteflika presenta su dimisión como presidente de Argelia. Según han informado medios estatales, el mandatario ha enviado su renuncia al Consejo Constitucional. Lo que llegaría horas después de que el ejército pidiese su salida inmediata del poder. al renunciar el presidente de Argelia, Cuba queda en un limbo aún más grande, porque el convenio con Argelia era llamado uno de los proveedores alternativos para Cuba de productos como petróleo y ciertos alimentos. Cuba podría perder a uno de sus pocos aliados políticos con la producción de petróleo y la capacidad de exportación capaz de entrar a un acuerdo de trueque de servicios como médicos y maestros por petróleo, declaró a Reuters Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin. A principios de este año, ambas naciones habían firmado un acuerdo para impulsar aún más la exportación de médicos cubanos a cambio de barriles de crudo. Sin embargo, con elecciones que podrían dar un cambio en la política en Argelia y con la renuncia del gran aliado castrista en Argelia, parece ser que esto podría llegar a un fin, poniendo en más aprietos al régimen cubano. Y como si esto fuera poco, Donald Trump ha tomado decisiones que afectarían gravemente a otra parte de la economía cubana, el turismo. Mike Pompeo, asesor de seguridad nacional, y John Bolton revelaron apenas hace unos días la estrategia con la que se busca aumentar la presión sobre La Habana. Entre estas decisiones próximas a ser implementadas en contra de Cuba están la limitación de remesas. En 2009, el gobierno de Barack Obama había eliminado los límites existentes para el envío de remesas familiares a la isla, lo que permitió que estas crecieran hasta alcanzar en 2016 unos $3.000 millones anuales. Solo entre 2008 y 2018 en remesas familiares los cubanos recibieron $30.000 millones, que por supuesto aumenta el poder de compra y la economía cubana. También se plantea la reducción de viajes no familiares a Cuba, es decir, Estados Unidos solo permitiría viajes a personas que tengan familias en Cuba, limitando grandemente el turismo estadounidense en la isla, que es la parte más grande de este rubro. Solo en 2018 más de 600.000 estadounidenses viajaron a la isla, lo que podría representar la pérdida de millones de dólares anuales para el régimen cubano. También está el endurecimiento de la ley Helms-Burton. Esta es una ley que permite a los ciudadanos estadounidenses que demanden ante tribunales a empresas que estén usurpando sus propiedades en Cuba. De acuerdo al Departamento de Estado, el gobierno ha certificado que casi unos 6.000 casos podrían ser viables y presentarlos a tribunales y que podrían llevarse litigios por un monto superior a $10.000 millones. De nuevo, un duro golpe al régimen castrista. Y por último, el bloqueo a las transacciones financieras. El gobierno de Trump prevé revertir la autorización emitida durante el mandato de Obama que permite las operaciones bancarias de entidades cubanas realizadas a través de las filiales en otros países con acceso al sistema financiero estadounidense. Esto recortaría significativamente el acceso al régimen cubano a la tan preciada moneda estadounidense. Esto ha llevado a Cuba a buscar a otros aliados como lo son Rusia, China o Irán, pero no se ha logrado nada. El régimen cubano ha buscado esto porque han visto que eso ha logrado mantener en el poder a Nicolás Maduro, por ejemplo. Sin embargo, Cuba no tiene grandes recursos naturales que ofrecer a cambio de subsistencia, sino que tiene recursos humanos como doctores y maestros que ofrecer. Sin embargo, dudo mucho que estos doctores y maestros puedan enseñar en un país donde ni siquiera se habla el español. El régimen cubano sabe que eso les complica la subsistencia como gobierno, y sabemos que el régimen cubano nunca acepta cuando algo anda mal, y es por esto que sorprende grandemente las declaraciones del propio Raúl Castro reconociendo la seriedad del problema. No se trata de regresar a la fase aguda del periodo especial
de la década de los años 90 del siglo pasado. Hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante. Es decir, al régimen cubano se le está formando la tormenta perfecta que podría incluso causar la caída del régimen, según algunos analistas, tal y como lo dijo el asesor de seguridad nacional John Bolton, que advirtió que el presidente Trump está comprometido fuertemente a la liberación de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Debido a todo esto, se está empezando a sentir duramente la escasez, la falta de alimentos y la incapacidad del régimen cubano de comprar productos en el exterior. Esto se está manifestando en Cuba por medio de las largas colas y la frustración para los ciudadanos cubanos. Eso también ha aumentado la cantidad de protestas que hay en la isla, que no ha tenido protestas masivas desde la década de los 90. Sin embargo, este 2019 ya se reportan varias protestas organizadas, muchas veces por medio de internet, donde miles de cubanos han salido a protestar y el régimen cubano se ha visto obligado a dejarlas ocurrir sin arrestar a nadie debido a que la cantidad de personas es muy grande, tal y como pasó en la crisis de los 90. ¿Y tú qué piensas todo esto? ¿Será que el régimen cubano caerá por la nueva crisis que se está generando o será que Cuba encuentra nuevos aliados para el mundo y se logrará mantener como lo ha hecho en las últimas décadas? Déjanos tu respuesta en la encuesta en la esquina superior derecha y también en los comentarios. Recuerda que ya tengo redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme. En la descripción se encuentran los links para mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.